Seguí a mi esposa para captar su aventura en vídeo, pero me sorprendió lo que descubrí cuando entré a escondidas. Mi nombre es Jonathan y nunca en mi vida había experimentado una ira tan intensa. El tipo de ira que estoy sintiendo es algo que nadie debería soportar jamás. Me encontré queriendo confrontar a dos personas en ese mismo momento. ¿Por qué estoy tan furioso? Les explicaré todo. Todo comenzó hace aproximadamente 5 semanas, cuando mi esposa empezó a experimentar una transformación notable, como un camaleón justo frente a mis ojos. Empezó a rechazar la intimidad, incluyendo el aspecto físico de la relación entre un esposo y su esposa. Esto inmediatamente me levantó sospechas, ya que una vez tuve una novia que me engañó y esa experiencia me enseñó lecciones dolorosas. Nunca mencioné mi experiencia pasada con la primera mujer en mi vida a la que ahora es la segunda. Dudo que hubiera hecho alguna diferencia de todos modos. Durante la segunda semana de su transformación, decidí investigar más a fondo. No soy el tipo de hombre que busca ayuda de un investigador privado o de otra persona para resolver mis problemas. No, soy un tipo que prefiere manejar sus propios asuntos, gracias. La seguí durante su descanso para almorzar en el trabajo y cuando estacionó en ese motel y caminó rápidamente hacia la habitación 104, supe que me estaba engañando. Su trabajo no requería que tratara con clientes fuera del lugar de trabajo, de hecho, no tenía interacción con clientes porque trabajaba en el departamento de archivo. Descubrir su infidelidad fue doloroso, pero no tan doloroso como las burlas, insultos y desaires a los que ya me había sometido. El hombre con el que se estaba reuniendo era un compañero de trabajo de otra sección que estaba ascendiendo rápidamente en su carrera, subiendo la escalera corporativa con rapidez. Después de observarlos reunirse 3 veces en 2 semanas, decidí cómo iba a enfrentar esta situación. Lo abordaría de frente. Soy demasiado frugal para gastar el dinero que tanto me costó ganar en confirmar lo que ya sabía, así que esperé. Ahora, sabiendo que detrás de esa puerta mi esposa estaba en los brazos de otro hombre, iba a ser un momento crucial. Tenía que confrontarlos, reunir pruebas y en mi estado emocional actual, aún podría emprender una demanda legal por alienación de afecto. Su empleador también enfrentaría graves consecuencias por permitir que esto sucediera. Mi suposición era que el señor en ascenso pronto se convertiría en el señor en caída. Necesitaba pruebas fotográficas y luego servirle los papeles de divorcio a mi esposa. Las cerraduras de nuestra casa se estaban cambiando mientras yo estaba allí, habiendo pagado al cerrajero justo antes de salir de casa. Había reorganizado todas nuestras finanzas compartidas y las había dividido por igual. También había cancelado todas nuestras tarjetas de crédito. Durante las últimas 2 semanas, había tomado varios pasos y ahora el desenlace final estaba por desatarse. No puedo decir con certeza cómo reaccionará Simone. Creo que podría sentirse aliviada en lugar de molesta, aunque la culpa podría pesarle pronto. Mi abogado, que tiene amplia experiencia en divorcios, me aseguró que la culpa se desvanecería tan pronto como contratara a su propio abogado. La amo. Se preguntarán. Bueno, en este momento la desprecio abiertamente y profundamente. Sin embargo, en lo más profundo, estoy luchando con la idea de que realmente me ama y que esto es solo un terrible error de su parte, un desliz en su juicio que podríamos arreglar. Sin embargo, sé lógicamente que no sucederá. No puedo aceptar a una esposa que traicionaría mi confianza. No queda ni un ápice de confianza en mí hacia ella. El amor que todavía siento por ella es la parte que no ha tenido tiempo de aceptar esta transformación repentina y completa que ha ocurrido tan rápidamente. Actualización 1. El gerente del motel me entregó la llave de la habitación, un billete de $100 y una promesa de no dañar el lugar fueron el precio para obtenerla. Es un buen tipo y estoy seguro de que no es su culpa que mi esposa y su amante hayan elegido este lugar para sus reuniones secretas. También mencionó algo sobre su exesposa y cómo había algunas similitudes entre nosotros. Insertando la llave, abrí la puerta silenciosamente y entré en la habitación, dejándola ligeramente entreabierta. Apunté la cámara y entré por completo en la habitación. Amo esta cámara digital, pensé para mí mismo. Estoy tan agradecido de que ella me la haya regalado para mi cumpleaños hace 3 meses. Ella estaba gritando al tipo que se apartara de ella y él estaba furioso tratando de levantarse. Tomé varias fotos más capturándola en una posición comprometida. Simone estaba llorando, tratando de cubrirse mientras él persistía en sus tontas acciones. Secretamente esperaba que él tomara esa decisión,
lo que hizo que mi siguiente movimiento se sintiera bastante natural. ¿Quién eres tú? Lárgate de aquí antes de que te patee el trasero, le dije. Soy su futuro exmarido, ¿cuál trasero va a patear está por verse? No creo que vayas a patear el mío. Me moví hacia un lado mientras él se acercaba, colocando la cámara y girando ligeramente a la derecha. Le permití acercarse por mi lado izquierdo, soltando la cámara, comencé a girar rápidamente y al hacerlo, balanceé mi brazo con fuerza. Mi puño se conectó con su rostro, sus pies se levantaron del suelo debido a la fuerza de mi ira, dolor y solo un toque de miedo. Temía perder el control y lastimarlo, y él simplemente no valía la pena. Debo haber estado más enojado de lo que me di cuenta. Me incliné y verifiqué su pulso. Había pulso, así que me relajé. Escuché a Simone diciendo algo y luego me volví para enfrentarla. De repente se quedó en silencio, el miedo ahogando su voz. Podía decir que nunca me había visto así antes, y debo haberme visto significativamente diferente del hombre con el que desayunó esta mañana. Bueno, disfruta de esta situación, ahora es todo tuyo. No quiero tener nada que ver con tus maneras de engañar. Ella se sentó allí, con lágrimas corriendo por su rostro, temblando y abrazándose a sí misma. No podía sostener mi mirada, algo que había notado con más frecuencia últimamente, pero ahora sabía que yo sabía que el juego había terminado. Me miró mientras yo me encontraba sobre su amante y vi cómo se estremecía, sin embargo, sus ojos no se detuvieron en mí por mucho tiempo. Aquí están los papeles de divorcio estándar, estoy solicitando el divorcio. Las cerraduras de la casa han sido cambiadas, he creado una cuenta bancaria con tu parte de todo. Has sido notificada y hemos terminado, gracias. Me di la vuelta y salí, escuchándola suplicar mientras salía por la puerta, espera, déjame explicarte, por favor Jonathan, por favor. Seguí caminando, no podía dejar que ella viera mis ojos en ese momento, estaban llenos de lágrimas y sabía que si me volvía podría debilitarme y desviarme de mi plan. Demasiado había sucedido y tenía demasiados problemas para reconsiderar lo que una vez fue, ya no lo es. Cuando llegué a casa, encontré al cerrajero esperando pacientemente. Había cambiado todas las cerraduras de las 3 entradas y el abridor de la puerta del garaje había sido reprogramado. Le agradecí por el trabajo rápido y le di una propina de $20. Sentado dentro de la casa que solía ser nuestro hogar, me senté en la mesa de la cocina reflexionando sobre los años que pasamos juntos. No podía entender por qué Simone había cambiado o por qué de repente me veía como menos de lo que alguna vez fui para ella. No podía encontrar una sola razón para sus acciones. Lo que sí sabía era que nuestra relación había llegado a su fin en el lapso de 5 semanas. El dolor y las palabras me habían transformado en una persona diferente, desafortunadamente, Simone parecía haberse perdido este cambio a medida que ocurría, al igual que yo pasé por alto los cambios en ella. El teléfono sonó y verifiqué el identificador de llamadas para ver que era la madre de Simone. Contesté y ella preguntó, John, ¿qué está pasando? Simone vino aquí llorando diciendo que arruinó su matrimonio, ¿qué ha sucedido? Respondí, bueno, Doris, es así. Simone tendrá que contarte los detalles, pero en resumen, la encontré en un motel hoy y le entregué los papeles de divorcio. Doris sonaba perpleja, ¿por qué, John? No entiendo esto en absoluto. Expliqué, mira, lo siento mucho, Doris. Sabes cuánto te quiero a ti y a Sam, y esta situación es difícil para todos nosotros, pero tiene que ser así. Las lágrimas corrían por mis mejillas ahora. Realmente apreciaba a los padres de Simone, habían sido increíblemente amables conmigo a lo largo de los años que estuvimos juntos. Escuchar el dolor y la confusión en la voz de Doris me afectó profundamente y estaba agradecido de que esta conversación estuviera ocurriendo por teléfono, no quería que presenciaran mi estado emocional. Doris insistió, John, ¿no pueden ustedes dos arreglarlo de alguna manera? Respondí con tristeza, no lo creo, Doris. Esto es algo grave, un evento de esos que cambia todo. Un silencio solemne siguió al otro lado de la línea mientras Doris intentaba asimilar esta noticia tan repentina y angustiante. Simpatizaba con ella, especialmente porque apenas la noche anterior habíamos cenado con Doris y Sam, y Simone había actuado de manera cariñosa frente a sus padres. Para mí, había sido sorprendente. Discutimos en el camino a su casa, y naturalmente, recibí el trato frío de regreso, pero mientras estábamos en casa de Doris y Sam, mostramos la imagen de una pareja perfecta.
No quería que nuestra pelea se hiciera visible, ya que quería proteger a Sam del dolor causado por las acciones de su hija. Ahora parecía que debería haberles advertido de alguna manera antes de tomar los pasos que acababa de dar. La salud de Sam no estaba en las mejores condiciones debido a los años de trabajos extenuantes y su historial de fumar, lo que había afectado su bienestar. Aunque Doris estaba en buen estado de salud, siempre estaba preocupada por Sam. Sentía arrepentimiento por no haberles dado algún tipo de aviso previo sobre esta caótica situación. Actualización 2, unos días después, mi teléfono volvió a sonar. Mirando el identificador de llamadas, vi que era el padre de Simone. Contesté la llamada y él comenzó: John, necesito hablar contigo sobre la desafortunada relación de mi hija. Simone nos contó todo anoche a su madre y a mí. ¿Podemos encontrarnos? Quiero compartir contigo los detalles exactos de lo que ocurrió con ella. Tenía un verdadero afecto por los padres de Simone, así que acepté reunirme. El padre de Simone luego relató la conversación que Simone tuvo con su madre cuando hablaron de mí y de mi decisión de entregarle los papeles de divorcio. La madre de Simone le había preguntado: bueno, Simone, soy tu madre y John es como un hijo para mí. Lamento escuchar que John te entregó los papeles de divorcio, pero tienes que decirme qué pasó. No basta con mencionar que John te encontró en una habitación de motel, quiero saber todos los detalles. ¿Por qué estabas en el motel y con quién estabas? Simone explicó: mamá, Jonathan y yo no nos estábamos llevando tan bien como cuando nos casamos. Él había estado abrumado con el trabajo, manejando varios proyectos, y eso estaba afectando nuestra vida personal. Hablamos de ello porque estaba afectando significativamente nuestra relación. Sabía que en unos meses todo su arduo trabajo probablemente resultaría en una prometedora promoción. Mientras tanto, en mi trabajo, Greg descubrió un error que cometí con algunos registros de empleados. No fue un gran error, pero fue un descuido serio de mi parte que podría haber puesto en peligro mi próxima promoción, aumento y progreso en mi carrera. Greg, siendo el tipo de hombre que es, usó esta información y básicamente me chantajeó para que me reuniera con él para almorzar un día. Esto eventualmente llevó a una cercanía, como un arreglo de una sola vez para evitar las consecuencias de mi error. Aunque no me entusiasmaba la situación, una cosa que me hizo aceptar fue el hecho de que Jonathan y yo no nos estábamos llevando bien y nuestra intimidad había disminuido en los últimos 6 meses. No fue hasta esa primera reunión con Greg que me di cuenta de que también me sentía como si me estuviera perdiendo de algunas experiencias de vida que otros habían tenido. Jonathan había sido mi único compañero, y nunca había estado con otro hombre. Nuestro primer encuentro con Greg tuvo lugar en su oficina durante el almuerzo. Todos se habían ido, como de costumbre, y yo me quedé atrás. Greg había estado esperándome e incluso había traído una pequeña botella de mi vino favorito, junto con algo de queso y galletas. Típicamente, nuestras pausas para almorzar duraban 1 hora, y los colegas iban a restaurantes locales o a vendedores ambulantes a comer. Yo generalmente tomaba algo rápido de un carrito de vendedores y luego encontraba soledad en el parque. Ese primer día, nadie pareció notar nuestra ausencia. Greg resultó ser mucho más amable de lo que pensé al principio, más allá de la impresión inicial que tenía de él como un chantajista. Ese primer encuentro fue una especie de liberación para mí. Después de ese día, me encontré deseando más, a pesar de saber que estaba mal. Aunque todavía amaba a mi esposo Jonathan, Greg me trataba de manera diferente, como si fuera su posesión o algo así. Con él, podía dejarme llevar y ser una persona completamente diferente. Al final de ese almuerzo, había hecho cosas con Greg que nunca había hecho con mi esposo. Apenas logramos arreglar las cosas antes de que nuestros colegas regresaran, y salí de su oficina sintiéndome menos enojada con él que cuando todo comenzó. Más tarde ese día, mientras probaba su presencia en mis labios, no pude evitar pensar en la próxima vez. Fue un pensamiento inesperado que reveló mi deseo de estar con Greg una vez más. Greg también quería más que un solo encuentro. Al día siguiente, me abordó sobre el tema y volvimos a tener un encuentro en la oficina. Durante esos encuentros, comenzó a hacer comentarios negativos sobre Jonathan. Durante las siguientes 2 semanas, se estableció un patrón. Mientras estábamos juntos, Greg decía cosas hirientes sobre Jonathan. Incluso sugirió que Jonathan podría estar engañándome, dado el estado de nuestra relación en casa. Gradualmente, empecé a adoptar la perspectiva de Greg. Con el tiempo, comencé a menospreciar y criticar a Jonathan frente a todos, excepto a ustedes y a papá.
Temía que ustedes dos vieran a través de mí, así que fingí ser una esposa amorosa cuando estaban cerca. Justo antes del encuentro en el motel, Jonathan y yo estábamos distantes, y Greg y yo habíamos pasado de tener una affair a una relación completa. Greg sugirió que usar un motel sería una forma más segura de reunirnos hasta que pudiéramos encontrar un mejor plan. Su esposa comenzaba a sospechar y él creía que alguien en el trabajo podría haberse dado cuenta de lo mucho que estábamos juntos. Dado que trabajábamos en diferentes departamentos, nunca discutimos dejar a nuestros cónyuges, ni siquiera se nos pasó por la cabeza. Simplemente nos reuníamos por satisfacción física. No reconocí que con Jonathan había amor, respeto y comprensión. Abandoné esas cualidades por la gratificación física, la lujuria y la forma en que Greg me dominaba. Jonathan me respetaba y nunca tomaba nada sin mi consentimiento pleno. Greg, por otro lado, tomaba lo que quería y me ordenaba, sin un amor genuino. Su esposa le proporcionaba el apoyo emocional que necesitaba, mientras yo dejaba que mi conexión emocional con Jonathan se marchitara a favor de la emoción que experimentaba con Greg. Al mirar atrás, ahora me doy cuenta de que cometí el mayor error de mi vida hace 10 semanas, y no hay forma de volver atrás y arreglarlo. Cuando Jonathan entró en la habitación ese día, me tomó por sorpresa. Entré en pánico, intentando ocultarme y empujar a Greg. Cuando Greg se levantó, miré el rostro de Jonathan y vi a un completo extraño. Había una expresión en sus ojos que nunca había visto antes. Jonathan comenzó a tomar fotos de nosotros mientras Greg bajaba de la cama murmurando algo que no pude entender. Jonathan, con calma, colocó la cámara digital en la mesa cercana donde se encontraba. Lo que sucedió después me dejó atónita. Greg comenzó a avanzar hacia Jonathan haciendo amenazas. Lo siguiente que vi fue a Greg volando unos 2 pies en el aire antes de aterrizar de espaldas. La mirada de Jonathan se encontró con la mía y no pude soportar mirarlo más. Intenté cubrirme con la sábana, sintiéndome aterrorizada, avergonzada, y sobre todo, profundamente arrepentida. Jonathan me llamó un término despectivo y arrojó unos papeles doblados sobre la cama. Escuché algo sobre papeles y divorcio siendo entregados. Miré las sábanas de la cama, sin estar segura de si mi esposo también me haría daño a mí. Estaba asustada, avergonzada y abrumada por la vergüenza. De repente, Jonathan se dio la vuelta y comenzó a salir, llevándose la cámara de la mesa. Grité su nombre, aunque no recuerdo exactamente qué dije. Solo recuerdo sentir que lo que sea que dijera debía sonar vacío. Más tarde, me di una ducha larga sin siquiera revisar a Greg. Ya no me importaba si seguía vivo o no. El gerente del motel vino a revisar la habitación y fue entonces cuando supe que Jonathan había comprado la llave. El gerente me miró con desdén, compartió que él mismo había atrapado a su esposa con otro hombre en una habitación similar a la que Jonathan había alquilado, lo cual fue la verdadera razón por la que le había dado la llave. Me dijo que realmente la había arruinado. No necesitaba que me lo dijera, ya lo sabía. Había arruinado lo mejor que tenía en mi vida por completo al enredarme en mi affair y creer tontamente que tenía algo especial. Al día siguiente, llegué al trabajo y 3 hombres me esperaban en mi oficina, el presidente de la empresa, el gerente de recursos humanos y un hombre que asumí era el abogado de la empresa. Me preguntaron cómo había empezado todo con Greg y les expliqué todo, sin esconder nada. Podía ver las expresiones en los rostros de mis colegas mientras pasaban frente a la oficina, las mismas miradas que había visto cuando llegué esa mañana, y supe que para el final del día me despedirían. Sin embargo, estaba equivocada. Primero, el representante de recursos humanos se aseguró de que el encuentro inicial con Greg había sido una forma de chantaje. Luego me hicieron firmar algunos documentos sobre Greg y yo. Estaba fuera de la oficina y en la calle antes de la hora del almuerzo. La empresa no podía retenerme, pero debido al chantaje inicial de Greg, tenían que darme una indemnización por despido. Aparte de eso, me dejaron ir. Greg fue escoltado fuera del edificio por seguridad y entregado a la policía. Resultó que había estado involucrado en otras actividades ilegales que salieron a la luz durante el interrogatorio. Greg estaba en serios problemas legales. Más tarde descubrí que Greg había estado malversando fondos de la empresa en varias formas pequeñas, como manipulando recibos de viajes de negocios. En total, la cantidad fue suficiente para acusarlo de gran robo. La esposa de Greg lo dejó, llevándose a sus 3 hijos y regresando a casa de sus padres en el este. Greg estaba en la cárcel, esperando juicio.
Inicialmente, se me pidió que testificara, pero cuando hablé con el fiscal, se dio cuenta de que mi testimonio probablemente haría más daño que bien. En consecuencia, decidieron no utilizarme como testigo. El abogado de Greg me preguntó si testificaría en defensa de Greg. Una vez que le expliqué que testificaría sobre cómo Greg me había coaccionado inicialmente y luego había creado una brecha entre mi esposo y yo, incluso él concluyó que no sería un testigo valioso. Mamá, honestamente no sé cómo logré tomar decisiones tan terribles, dijo Simone. Su madre respondió, Simone, has cometido uno de los errores más graves que se pueden cometer. No solo has decepcionado a tus padres y a ti misma, sino que también has traicionado a tu esposo. Has arruinado completamente 2 matrimonios y destruido el amor de tu esposo. Tus acciones han caído en lo más bajo de lo bajo. Aún te amo porque eres mi hija, pero he perdido todo el respeto por ti. Sam me informó que él y Doris permitieron que Simone se mudara con ellos. Sonaba angustiado, lo que me hizo llorar también. Eran buenas personas y sentí pena de que hubieran sido arrastrados a este desastre. Actualización 3, entendí que si hubiera advertido a sus padres, Simone podría haber recibido un aviso previo y no habría obtenido las fotos necesarias. Bueno, realmente no las necesitaba para el tribunal, a menos que el abogado de ella se volviera confrontativo. En caso de cualquier confrontación, las fotos se presentarían junto con testimonios jurados de 6 personas diferentes sobre su implicación. Dudaba en llamarlo un affair. No estoy seguro de si Simone estaba realmente enamorada de este hombre o si inicialmente participó de manera voluntaria. La declaración de su padre sugería que Greg podría haber tenido algún tipo de control sobre Simone al principio. Mi abogado estaba aprovechando al máximo el caso contra el empleador de Simone, que ya había sido presentado. Mientras me preparaba para visitar la habitación del motel, él presentó el caso en el tribunal y luego, en cuestión de 20 minutos, estaba al teléfono con los abogados de la compañía, que estaban bastante alterados. Naturalmente, también estaban en negación, pero mi abogado mencionó las declaraciones juradas y, de repente, la empresa adoptó una postura diferente. Basado en lo que me dijo mi abogado, supe que Simone, su amante y posiblemente otras personas involucradas, probablemente serían despedidas de sus trabajos al día siguiente, a menos que pudieran proporcionar una excusa razonable para su comportamiento. En cuanto a mí, sabía que el caso por alienación de afecto contra Greg era sólido, dada la intervención de su empleador. Teníamos declaraciones juradas de 3 de sus compañeros de trabajo y una de los compañeros de Simone sobre sus actividades clandestinas en el trabajo. Algunos supervisores en la empresa también habían especulado sobre ellos, pero nadie los había confrontado o me había informado. Teníamos declaraciones juradas del dueño del motel y de una camarera, sumando un total de 6 testigos en cierto modo, junto con mis fotos como prueba concreta de la infidelidad que ocurría durante las horas laborales. El uso del motel había sido un intento de evitar las miradas curiosas de los compañeros de trabajo, ya que Greg se dio cuenta de que estaban siendo demasiado conspicuos. También era consciente de las políticas de la empresa con respecto a las relaciones en el lugar de trabajo y la ética, y mi abogado había reunido mucha información en ese frente. Descubrí que Simone y el otro hombre habían estado juntos durante poco más de 5 semanas cuando sentí que algo estaba mal, así que Simone había estado involucrada en este affair durante poco más de 10 semanas en total cuando los confronté en el motel. El momento en que descubrí lo que estaba pasando, hace 5 semanas, había sido uno de los más difíciles de mi vida. Hasta ahora, había pasado por 3 de esos momentos y esperaba no tener que atravesar otro mientras viviera. Al salir de la habitación del motel ese día, me sentí más entumecido que nunca. Simone seguía en la cama llorando y Greg seguía inconsciente. El gerente del motel me encontró en el pasillo y le entregué la llave. Me ofreció algunas palabras amables de consuelo, poniendo su mano en mi hombro. Es difícil ahora, pero mejorará. Sigue adelante, encuéntrate a ti mismo y luego encuentra a alguien más. ¿Estarás bien?, dijo. Sabía que iba a ser doloroso por un tiempo, dependiendo de cuánto la había amado y cuidado por ella. Gracias, ya me había dado cuenta de eso. Actualización 4, Simone no puso resistencia durante los procedimientos de divorcio, todo fue increíblemente fluido. Creo que tanto mi abogado como el de ella quedaron sorprendidos. Ella parecía completamente resignada, y aunque podía ver que estaba sufriendo, al menos no intentó justificar sus acciones. Una vez finalizado el divorcio, el caso contra su antiguo empleador también se resolvió.
solo querían que desapareciera, y estaban dispuestos a cubrir mis honorarios legales, costos judiciales y ofrecer una suma considerable para asegurarlo. Desde entonces, Simone ha estado enfrentando dificultades. Está sola, sin empleo, y viviendo con sus padres, quienes han sido profundamente afectados por sus acciones. Además de su estrés, el estigma de ser vista como una impostora la persigue, y le llevará mucho tiempo superarlo. No obstante, tiene la oportunidad de comenzar de nuevo. Espero que eventualmente pueda seguir adelante y no llevar este dolor consigo en todo momento. Tal vez haya aprendido una lección dolorosa, y solo el tiempo lo dirá. Greg terminó en la cárcel, y disfruté de ese momento. Ahora experimentará un tipo diferente de intimidad, ojalá desde el lado receptor esta vez. No siento ninguna simpatía por él, para mí, no es un hombre, no es nada. Tenía una esposa y 3 hijos, la conocí una vez durante el caos del divorcio, y era una mujer atractiva. ¿Qué decisión tan tonta hizo Greg? Tenía todo y lo arrojó a la basura en busca de una emoción que, según él, no podía obtener de ella. Renuncié a mi trabajo, lo que dejó a mis empleadores en estado de shock. Hicieron todo lo posible por convencerme de que me quedara, pero mis problemas personales eran demasiado abrumadores para seguir trabajando de manera efectiva. Después de hacer lo que pudieron, me ofrecieron una carta de recomendación muy bien redactada, que acepté. Desde entonces, he encontrado un nuevo trabajo en la costa oeste y me mudé hace aproximadamente un año. Conocí a una mujer maravillosa, alguien con un gran valor. Todavía lucho con problemas de confianza, pero ella tiene un ex esposo que la engañó, así que compartimos una comprensión común. Historia 2, soy una mujer de 33 años y conocí a mi esposo, un hombre de 36 años, en un sitio de citas, sin esperar mucho debido a mis experiencias previas en la plataforma, que habían sido decepcionantes. La mayoría de mis encuentros en el sitio habían llevado a relaciones casuales basadas únicamente en la atracción física. Sin embargo, cuando conocí a mi esposo, las cosas fueron diferentes, porque él tenía planes y objetivos a largo plazo. A medida que hablábamos más, descubrí que teníamos metas comunes, como provenir de familias pequeñas, él tenía un hermano y yo era hija única. Esta similitud nos hizo desear una familia numerosa para proporcionar múltiples fuentes de apoyo a nuestros hijos. Salimos en numerosas citas y nuestras conversaciones eran constantes. Me sentía escuchada, segura y genuinamente feliz cuando estaba con él. En ese momento, ya había dejado de usar el sitio de citas y cortado lazos con las personas con las que había estado hablando. Estaba contenta y me sentía como una mejor versión de mí misma cuando estaba con él. Siempre me alentaba a mejorar. Estaba emocionada cuando me propuso matrimonio, pero a medida que se acercaba el día de la boda, comencé a sentirme cada vez más nerviosa y tenía dudas sobre si el matrimonio era la decisión correcta en ese momento. Incluso amigos cercanos me dijeron que era demasiado joven para casarme y que podría estar desperdiciando mi juventud en una sola persona. Por otro lado, mi madre me aseguró que sentir nervios era normal y que mi esposo era una buena persona que cuidaría de mí en todos los aspectos de la vida. Esta confusión y presión me llevó a reconectar con una persona del sitio de citas con quien había tenido una relación casual en el pasado. Nos encontramos y una cosa llevó a la otra, reavivando nuestra conexión apasionada. Nunca discutí mis dudas sobre el matrimonio con mi esposo, en lugar de eso, continué mi relación secreta con el chico del sitio de citas, incluso el día de nuestra boda. Unos meses después de nuestra luna de miel, descubrí que estaba embarazada de nuestro primer hijo, que ahora tiene 10 años, y estábamos encantados. Mi esposo estuvo siempre involucrado en todos los aspectos de la vida de nuestro hijo, al punto de que a veces me sentía excluida. Supuse que podrían ser síntomas posparto, pero en lugar de buscar ayuda profesional o discutirlo con mi esposo, recurrí al hombre del sitio de citas para consolarme y nuestro affair se reanudó. A lo largo de los siguientes años, tuvimos 2 hijos más, actualmente de 6 y 3 años. Nuestra familia era una fuente de gran felicidad, y estábamos en camino de lograr nuestro sueño de tener una familia numerosa. Lo único que faltaba era una niña. No había niñas en la familia de mi esposo y yo no tenía hermanas, así que tener 1 o 2 hijas se sentía como la pieza final del rompecabezas. Mi esposo estaba particularmente entusiasmado con la idea de tener una hija, pero no me estaba quedando embarazada. Con el tiempo, las cosas se volvieron frustrantes y la intimidad comenzó a sentirse como una obligación en lugar de algo placentero.
se volvió estresante y no tenía a nadie con quien desahogarme después de que mi pareja de la Fire tuvo que mudarse a otro estado debido a una promoción en el trabajo. Después de intentar concebir durante casi un año sin éxito, decidimos buscar ayuda de un especialista. Tras una serie de pruebas, los médicos confirmaron que yo estaba saludable y fértil, pero sugirieron hacer pruebas a mi esposo. Para nuestra sorpresa, resultó que mi esposo era infértil, incapaz de tener hijos. Esta revelación despertó una preocupación que nunca había considerado antes, la posibilidad de que nuestros hijos no fueran biológicamente suyos. Mi esposo permaneció en silencio por un rato, claramente procesando las implicaciones de lo que acabábamos de descubrir. El trayecto en coche de regreso a casa estuvo lleno de silencio y yo tenía demasiado miedo para hablar. Cuando llegamos a casa, él todavía no había abordado el tema conmigo. En lugar de eso, llamó a mi madre y le pidió que viniera a recoger a los niños. Una vez que se fueron, me confrontó sobre la identidad del padre biológico de nuestros hijos. Intenté tranquilizarlo diciéndole que ellos eran sus hijos, ya que él los había criado y yo no tenía conocimiento de que no fueran biológicamente suyos. Dejé en claro que nunca lo habría forzado a criar hijos que no fueran suyos, ya que esto también era una sorpresa para mí. Sin embargo, él estalló en ira y comenzamos a discutir. Me acusó de traicionar su confianza y de poner en riesgo su salud, insinuando que había sido infiel. En mi enojo, admití el affair, explicando que era una forma de lidiar con la sensación de estar atrapada y sofocada en nuestra relación, dándome una sensación de vitalidad y control. Sé que no soy la única mujer que ha experimentado estos sentimientos antes. Claramente, mi esposo quiere divorciarse y planea realizar pruebas de paternidad, pero yo no quiero romper nuestra feliz familia. Nunca habría continuado el affair si hubiera sabido que mi esposo era infértil y que nuestros hijos no podrían ser suyos. Siento que he arruinado por completo mi vida y la vida de mis hijos al intentar tener otro hijo. Entiendo que he actuado de manera terrible, pero mis hijos son inocentes en todo esto y merecen una familia, merecen un padre. Edición, me casé con mi esposo porque realmente lo amaba, no solo por la seguridad que me brindaba. El otro hombre fue la única otra persona con la que estuve involucrada, ya que creía que tener múltiples parejas sería complicado. No lo amaba de la manera en que amaba a mi esposo, simplemente me sentía atraída por él y nuestra relación era puramente física. Él sabía que yo tenía un esposo y establecimos límites claros, no queríamos nada más el uno del otro. Nunca consideré que mis hijos pudieran ser de otra persona que no fuera mi esposo, ya que casi siempre usábamos protección y no podía imaginar a nadie más como el padre de mis hijos aparte de mi esposo. Mi esposo está procediendo con el proceso de divorcio y ya estamos en medio de él. Lamentablemente, no quiere escuchar mis súplicas. Cuando mencioné a los niños y cómo esto les afectaría, insistió en tener la custodia también. Mencionó que había sostenido económicamente a 3 niños que no son biológicamente suyos y que probablemente se le ordenará pagar la manutención, por lo que tiene la intención de asegurarse de obtener lo que pagó y los ve como su plan de retiro. Esto me molestó profundamente y lloré, pero él no mostró ninguna simpatía. Mis amigas me dicen que estas son las consecuencias de no escuchar sus consejos y de desperdiciar mi juventud en un solo hombre. Reconozco que lo traicioné y admito mi error, pero su intento de quitarme a los niños es donde trazo la línea. Todavía lo amo y su deseo de quitarme a mis hijos es mucho peor que lo que hice. Las cosas han escalado rápidamente y parece que hemos llegado a un punto sin retorno. Inicialmente, planeamos resolver nuestro divorcio fuera de la corte, pero él se niega a proporcionar manutención conyugal y constantemente me menosprecia cada vez que estamos juntos. Afirma que no pagará manutención conyugal, enfatizando que fui yo quien traicionó nuestro matrimonio y cree que nuestros hijos no deberían crecer en un ambiente con alguien a quien él considera promiscua. Sus hijos, no, son mis hijos. Quiere quitarme a mis hijos y ha logrado incluso poner a nuestro hijo mayor en mi contra. Ahora, mi hijo mayor me muestra una actitud que nunca había visto antes. Aunque nunca tuvimos la relación más cercana, siempre me reconoció como su madre. Insiste en vivir con su padre, y cuando el juez me otorgó la custodia total, considerando que soy su madre biológica y no tienen conexión biológica con su padre, comenzó a hacer rabietas. Sospecho que mi exesposo lo ha influenciado en mi contra. Mi vida está actualmente en una espiral descendente y estoy constantemente estresada y frustrada. Este Sabrt es el único lugar donde me siento tratada como un ser humano. Aún no he recibido el primer pago de manutención y mi hijo sigue haciendo rabietas, exigiendo estar con su padre. Estoy al límite de mis fuerzas.
Logré quedarme con la casa por el bien de los niños, pero se está volviendo cada vez más difícil cubrir todos los gastos, ya que no tengo el ingreso de un hogar con 2 salarios. Presenté una demanda de manutención infantil, ya que él fue quien los crió y el único padre que han conocido. Inicialmente, no se opuso y estuvo de acuerdo, pero ahora está volviendo a la corte por la custodia. Sin embargo, he insistido en que no tengo los medios financieros para otra batalla legal. No puedo evitar sentirme como un fracaso al tener que depender de él nuevamente, y al mismo tiempo, extraño lo que una vez tuvimos.